Hemos invitado a don Samuel Daría Medina, jefe de Unidad Nacional, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Qué gusto nos hemos recibirlo acá en el Noche Sin Tregua. ¿Cómo ve el tema lo que está ocurriendo con la expresidenta Áñez? Bueno, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Realmente sorprendido cómo en democracia tenemos un gobierno que tortura a una expresidenta sin haber tenido juicio. O sea, sin haberse realizado un juicio, ya está sufriendo un castigo con deterioro de su salud, está incomunicada, y eso a mí me consta porque yo en algún momento quise visitarla y me negaron. Entonces, realmente es penoso comprobar que en democracia tengamos gobiernos que torturan a las personas. Ahora, todo esto todo el tema se pasa también a la Asamblea Legislativa respecto al juicio o a los juicios de responsabilidades, y la polémica se genera ya entre aprobar o no aprobar el juicio de responsabilidades o los juicios de responsabilidades contra Yanine Áñez. El tema de los 2/3, ¿alcanzan o no alcanzan las cifras, los números como para esos 2/3? Aquí hay un problema más de fondo, es el tema de la justicia, ¿no? Porque un juicio de responsabilidades se lleva adelante en la Corte Suprema. Entonces, si tenemos entidades en la justicia que responden al Poder Ejecutivo, no se va a tener un juicio justo para nadie. Entonces, si no se cambia la justicia, si no se reforma la justicia en nuestro país, pensar en que se apruebe un juicio de responsabilidades es mandar directamente a que los condenen, ¿no? Que no haya juicio. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se tiene que hacer es corregir la justicia, modificar la justicia, y si se va a enjuiciar a Yanine Áñez, se tiene que enjuiciar también a Evo Morales, porque el informe del grupo de expertos independientes muy claramente ha señalado que se han violado derechos humanos en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno de Yanine Áñez. No solamente ha habido fallecidos y delitos que se han cometido en Sencata y en Sacaba, sino también en Vila Vila, sino también en Montero, cuando era presidente Evo Morales, y por acción del propio gobierno. Entonces, si se va a investigar y castigar, es para todos. No puede ser que la justicia sea para unos de una manera y para otros de otra manera. Entonces, es un tema de fondo, el tema de la justicia en nuestro país. Si no encaramos una reforma a la justicia, se va a seguir utilizando los juicios y la justicia como un mecanismo de represión a los opositores. Bueno, presenta Comunidad Ciudadana una propuesta de cambiar la justicia en 90 días, una propuesta que ha sido negada, rechazada por el movimiento al socialismo. Ayer el ministro de Justicia planteaba 6 ejes para cambiar la justicia, este problema estructural que usted menciona. Pero sí, lastimosamente, yo recuerdo que cuando se iniciaba la gestión de este gobierno, el ministro de Justicia anunció una reforma, habló de plazos y fue desautorizado completamente. Fue desautorizado y le dijeron que el partido de gobierno no estaba de acuerdo en reformar la justicia, que se iban a mantener las cosas. Entonces, pensar en que hay una voluntad política en este gobierno para reformar la justicia, y yo no la he visto, y creo que nadie ha visto señales claras en esa dirección. Ahora, se ha aprobado un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa. Bueno, por el tema de Equivorax. Ese es un absurdo, ese juicio, porque, bueno, se ha iniciado un proceso, no es que se va a hacer un juicio de responsabilidades porque necesitan 2/3 y no tienen, ese juicio no va a pasar. Pero vemos cómo utilizan este tema cuando los acusados más bien eran miembros del gobierno de Evo Morales, por cómo se transó con esta empresa, y ahora parecería ser que para negociar lo acusan al expresidente Mesa. No es por sus actos, sino es por su ideología, porque es opositor que lo enjuicia. Yo sé de aquello porque a mí me iniciaron un juicio de responsabilidades y después fui sobreseído. Entonces utilizan los juicios de responsabilidades
como mecanismo de represión. Ahora, ¿cómo ve a la oposición, ¿no? Ahora que usted no está haciendo política activa, o por lo menos no está dentro de la estructura de alguno de los partidos de oposición? ¿Cómo ve este relacionamiento? Comunidad Ciudadana, Creemos, el Movimiento al Socialismo, lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, desde la oposición. Bueno, yo he sido crítico porque, por ejemplo, mucho se hablaba y mucho se cuestionaba lo que pasó en Sencata, en Sacaba, pero nadie decía nada de lo que pasó en Vila Vila, cómo hubo agresiones sexuales contra mujeres jóvenes, cómo se mató gente en Montero y los hicieron irse, sacaron un decreto que los perdonaban. Entonces yo creo que es muy importante que la oposición tenga un rol más activo y decidido. La oposición parlamentaria me refiero, porque claramente no es de que las personas que han sido afectados sus derechos o las personas que han muerto en esas acciones tengan derechos y los otros no tengan derechos. No, tienen que haber justicia para todos. Y yo veo que la oposición parlamentaria ha estado pasiva en esa dirección. ¿Cómo se articula esta oposición? Camacho, Mesa, ¿es posible articular? Se han presentado algunos comunicados conjuntos, pero como que todavía no acaba de articularse. Son visiones muy diferentes, son liderazgos muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa internamente al momento ya de sentarse a analizar esto? Bueno, es que también creo que es muy importante tener en cuenta que el gobierno es el que genera estos escenarios de golpe, de juicios y demás, para distraer de los problemas de fondo. Lo que yo escucho de la población es de que la población, más que preocupados por lo que se pelean los políticos, está preocupado porque falta trabajo, falta empleo, faltan recursos, porque la vacunación no avanza, porque no hay las vacunas rusas para la segunda dosis. Esas son las preocupaciones reales que tiene la población. Y claro, el gobierno quiere que todos estén discutiendo de estos temas políticos para que no se esté hablando de que Bolivia es el último país en materia de vacunación en el continente, que no vamos a terminar este año a este ritmo, y que eso hace que la recuperación económica sea más lenta. En fin, entonces yo creo que también hay que tener en cuenta de que hay un interés de cambiar la agenda y que discutamos de ello.